¿Alguna vez has notado que tu peor enemigo no está ahí afuera, sino que vive dentro de tu propia mente? Esa voz que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que vas a fracasar, que mejor no intentes nada nuevo. Esa voz que convierte cada oportunidad en una amenaza. Hoy vas a descubrir no solo cómo silenciar a ese crítico interno destructivo, sino cómo transformarlo en tu mayor aliado para alcanzar todo lo que te propones. Porque la diferencia entre las personas exitosas y las que se quedan estancadas está en cómo manejan esa conversación interna. Si quieres transformar tu diálogo interno, suscríbete ahora y cambia tu vida desde adentro. Tu mente procesa aproximadamente 60.000 pensamientos al día, y estudios demuestran que el 80% de ellos son negativos. Pero aquí está lo interesante: esos pensamientos no son la realidad, son simplemente interpretaciones que tu mente hace basándose en experiencias pasadas y miedos futuros. El problema no es tener pensamientos negativos, eso es normal y hasta necesario para mantenernos alerta. El problema surge cuando confundimos esos pensamientos con la verdad absoluta y les damos tanto poder que terminan controlando nuestras decisiones. Tu crítico interno fue diseñado originalmente para protegerte, pero en el mundo moderno, muchas veces se convierte en tu mayor obstáculo. Es hora de enseñarle a trabajar contigo, no contra ti. Antes de cambiar algo, necesitas reconocerlo. Tu crítico interno tiene diferentes personalidades, y es importante que identifiques cuál es la tuya. ¿Eres el perfeccionista? Esta voz te dice que si algo no va a salir perfecto, mejor no lo hagas. Te paraliza con estándares imposibles y te hace procrastinar proyectos importantes. O tal vez eres el comparador. Esta voz siempre está midiendo tu vida contra la de otros. Te susurra cosas como mira lo exitoso que es él o ella si sabe lo que hace, tú no. Quizás eres el catastrofista. Esta voz toma cualquier situación y la lleva al peor escenario posible. Un pequeño error se convierte en soy un fracaso total o una crítica constructiva se transforma en todos me odian. El simple acto de identificar cuál es tu patrón ya reduce su poder sobre ti, porque cuando puedes nombrar algo, puedes empezar a controlarlo. Tu crítico interno no nació contigo, fue aprendido. Durante tu infancia, tu cerebro estaba como una esponja, absorbiendo no solo información, sino también las formas de pensar de las personas importantes en tu vida. Tal vez tuviste padres perfeccionistas que solo celebraban los logros excepcionales, o maestros que se enfocaban más en los errores que en los aciertos, o compañeros que se burlaban cuando intentabas algo nuevo. Todas esas voces externas se fueron internalizando hasta convertirse en tu propia voz. Es por eso que muchas veces, cuando te criticas, puedes escuchar el eco de alguien más hablando a través de ti. Pero aquí está la buena noticia. Si esas voces fueron aprendidas, también pueden ser reentrenadas. No estás condenado a vivir con un crítico interno destructivo para siempre. Tienes el poder de cambiar esa programación mental. Te voy a enseñar una técnica simple pero poderosa que puedes usar cada vez que tu crítico interno sea activo. La llamo la técnica de los 3 pasos. Reconoce, cuestiona y reemplaza. Paso 1. Reconoce. Cuando escuches esa voz crítica, párate y di mentalmente, ahí está mi crítico interno. No trates de suprimirlo, solo reconócelo como lo que es, un patrón mental automatizado, no una verdad absoluta. Paso 2. Cuestiona. Pregúntate, ¿esta voz me está ayudando o me está limitando? ¿Qué le diría a mi mejor amigo si me contara exactamente lo mismo que me estoy diciendo? Normalmente serías mucho más compasivo con otros que contigo mismo. Paso 3. Reemplaza. Conscientemente cambia el diálogo interno por algo más constructivo. En lugar de soy un inútil, di estoy aprendiendo y mejorando. En lugar de esto va a ser un desastre, di voy a hacer mi mejor esfuerzo y ver qué sucede. Esta técnica requiere práctica, pero con el tiempo se vuelve automática. Estás literalmente recableando tu cerebro para ser tu aliado en lugar de tu enemigo. El objetivo no es eliminar completamente tu crítico interno. Eso sería imposible e incluso perjudicial. El objetivo es transformarlo de un enemigo destructivo en un aliado constructivo.
Un crítico interno saludable te ayuda a mantener estándares altos sin paralizarte. Te dice puedes mejorar esto en lugar de eres un fracaso. Te advierte sobre riesgos reales sin crear miedos imaginarios. Para hacer esta transformación, empieza a tratar a tu crítico interno como tratarías a un entrenador personal muy intenso. Agradece la intención de ayudarte, pero establece límites sobre cómo te habla. Dile mentalmente, gracias por querer ayudarme a mejorar, pero necesito que me hables con respeto. En lugar de decirme lo que no puedo hacer, muéstrame cómo puedo hacerlo mejor. Con esta práctica constante, tu crítico interno gradualmente aprende un nuevo lenguaje. Se convierte en esa voz que te impulsa a crecer, que te mantiene enfocado en tus metas, que te ayuda a aprender de los errores sin castigarte por cometerlos. Ahora que has comenzado a transformar tu crítico interno, es momento de crear conscientemente un nuevo diálogo interno que te impulse hacia el éxito. Tu nueva voz interior debe ser como un mentor sabio y compasivo. Cuando enfrentes un desafío, en lugar de escuchar "no puedes hacer esto", tu nueva voz dirá, esto es una oportunidad para crecer, ¿cómo puedes abordar esto paso a paso? Cuando cometas un error, en lugar de eres un fracaso, escucharás, los errores son información valiosa, ¿qué puedes aprender de esto? Cuando tengas miedo de intentar algo nuevo, en lugar de mejor no arriesgues, escucharás, el crecimiento requiere salir de la zona de confort, ¿cuál es el primer pequeño paso que puedes dar? Para acelerar este proceso, dedica 5 minutos cada mañana a practicar este nuevo diálogo interno. Piensa en los desafíos que enfrentarás ese día y practica cómo quieres que tu mente responda a ellos. Recuerda, tu mente es como un jardín. Si no plantas conscientemente pensamientos constructivos, las malezas de la autocrítica crecerán automáticamente. Sé el jardinero de tu propia mente. Tu voz interior es la compañía más constante que tendrás en la vida. Está contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso es fundamental que sea tu aliada, no tu enemiga. Recuerda, no eres víctima de tus pensamientos, eres el director de ellos. Cada vez que elijas conscientemente un pensamiento constructivo sobre uno destructivo, estás fortaleciendo los circuitos neuronales que te llevarán al éxito. La transformación que acabas de aprender no es solo teoría, es una herramienta práctica que puedes usar desde este mismo momento. La próxima vez que escuches a tu crítico interno, ya sabes qué hacer, reconoce, cuestiona y reemplaza. Tu futuro más brillante comienza con el diálogo interno que elijas tener hoy. No esperes a mañana, no esperes a sentirte listo. Empieza ahora mismo a hablarte como el mentor que siempre quisiste tener. Si este video te ha ayudado a ver tu diálogo interno de una nueva manera, suscríbete al canal para más herramientas de crecimiento personal. Comparte este video con alguien que sepas que está luchando con su crítico interno y déjame en los comentarios, ¿cuál será la primera frase positiva que le dirás a tu mente hoy? Tu nueva relación contigo mismo comienza ahora. Es hora de convertir a tu mente en tu mayor aliada.